Hemos visto militares, y lo que es peor, ayer no había un solo policía, ¿no es cierto?, en la Plaza Murillo, cuando, ¿no es cierto?, había estos contingentes y estas movilizaciones. Segundo, creo que las declaraciones originales del general golpista Zúñiga en momento de su aprehensión en el Estado Mayor son gravísimas, lo acusa al propio presidente de la República y que esto necesita y merece ser explicado por el bien del gobierno, por el bien de la democracia, por el bien del Estado de Derecho. Desde el Parlamento exigimos una investigación, una sanción ejemplarizadora y por supuesto que no puede volver a ocurrir. Es muy grave lo que ha pasado ayer, venga de donde venga, sea autogolpe, sea un conato, sea una aventura golpista, esto no puede ocurrir y esa gente tiene que, ¿no es cierto?, ser ejemplarizadoramente castigada para que no vuelva a ocurrir estos hechos luctuosos. Lo otro, el gobierno, ¿no es cierto?, y el Ministerio Público tienen la obligación de hacernos entender a los bolivianos qué es lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que un excomandante del ejército lo acuse al propio presidente de la República? Esto necesita ser explicado y necesitamos los bolivianos que se nos informe qué es lo que ha pasado el día de ayer. ¿Y cómo es posible que el Ministerio de Gobierno, nuestros organismos de inteligencia no se hayan enterado hasta el mediodía, habiendo reunión de gabinete, que había movimientos de tropas durante la mañana, movimiento de blindados que desde Chayapata se estaban moviendo, desde Viacha, en la puerta del Alto había, ¿no es cierto?, una columna de tanquetas? ¿Cómo es posible que los niveles de inteligencia de nuestro propio gobierno no hayan informado, ¿no es cierto?, y lo hayan agarrado un poco al presidente en calzoncillos en la Casa del Pueblo? Pero había una discusión en la puerta del Palacio de Gobierno entre el general Zúñiga y el presidente, digamos, el otro que no acataba y el otro que decía que se retire. ¿Cómo ve esto, digamos, este estilo de, digamos, de golpe? Parece una novela, pero es una vergüenza. ¿No es cierto que un ministro de gobierno esté golpeando una tanqueta, que el excomandante, para entonces comandante del ejército, ¿no es cierto?, esté en una tanqueta? Es decir, hay muchas cosas que son inexplicables, ¿verdad? Si ustedes que cubren el palacio, cubren los centros políticos, ¿no es cierto?, ustedes dan cuenta, no había un solo policía, ni siquiera, ¿no es cierto?, los contingentes que normalmente cuidan la Plaza Murillo, resguardan la Plaza Murillo del auto. Ayer no había nadie, no había nadie, solamente estaban los militares, si no hagan memoria. Tomen imágenes, tomen cámaras, ¿no es cierto? Realmente hay mucho que explicar y la explicación aquí la tiene el gobierno. Autogolpe, porque es lo que, digamos, por los Eso dice Zúñiga, no lo digo yo, eso dice Zúñiga. Zúñiga, en el momento de ser aprendido, ha dicho, ¿no es cierto?, que lo había conversado y lo había acordado con el propio presidente de la República. Pero el tema de la crisis continúa, digamos, no se ha superado nada, digamos, falta dólares, no hay gasolina, no hay... El gobierno tiene la principal obligación de resolver la crisis económica, tiene la obligación de resolver la crisis política por la que está atravesando el país y tiene que resolver este entuerto de que, ¿no es cierto?, el Parlamento está por medio, que significa, ¿no es cierto?, la cesación inmediata de hechos prorrogados y significa, ¿no es cierto?, reencauzar el problema de la elección de los magistrados y por supuesto preparar las elecciones del próximo año, porque allí recién vamos a decidir los bolivianos, ¿no es cierto?, y este gobierno, supongo que a estas alturas de la vida se ha aplazado porque ha demostrado ineptitud para encarar la crisis, ineptitud para resolver colas, ¿no es cierto?, de diésel, de la gasolina, el alza, ¿no es cierto?, de los precios de la canasta familiar. Es decir, estamos viviendo un momento muy difícil en Bolivia.